Reconocí su aire de superioridad cuando le pregunté acerca de la tía de la joven dama decepcionada. Sonó como una frase de un diccionario inglés-francés o de un libro de gramática. Recitó triunfante lo que sabía y aún triunfó más callando lo que no dijo. Mi amiga de la velada en cuestión, la señorita Amboy, acababa de llegar a Inglaterra. Lady Coxon, su tía, llevaba varios años instalada en Londres, pues se había casado con el fallecido Sir Gregory Coxon. Poseía una casa en Regent Park, un palco en Bath y un invernadero, y, por encima de todo, era objeto de una infinita compasión. La señora Saltram la había conocido a través de unos amigos en común. La vaguedad con la que se refirió a dichas amistades quería hacerme comprender cuán alejado estaba yo de los elementos sociales realmente importantes y hasta qué punto la señora Saltram frecuentaba un círculo de personas que nada tenían que ver con nosotros. A mí me interesaban mucho más los detalles que pudiera contarme sobre la joven señorita Amboy, pero pensé que la mejor forma de enterarme era callando y dejando que la señora Saltram explotara su ventaja social a placer. No fuera a ser que me privara de dicho conocimiento merced a sus misteriosas amistades. De momento, además, poco iba a averiguar. Lady Coxon y su sobrina habían salido de viaje al extranjero. La señorita Amboy era, además de una muchacha extremadamente inteligente, una heredera, según me dijo la señora Saltram, hija única y la niña de los ojos de un rico comerciante americano, hombre de detalles y dólares infinitos. Estaba, pues, adornada de lindas ropas y aún más lindas maneras, y poseía lo mejor de todo a los ojos de la señora Saltram, compasión. Siguió hablando como si en ausencia de dichas damas no supiera dónde encontrar un hálito de calidez humana. En cambio, unos meses después, cuando Lady Coxon y la señorita Amboy regresaron de su viaje, el tono de la señora Saltram varió perceptiblemente. Cuando hice ademán de mencionarlas, aludió a las dos como personas que le debían algún favor. No tenía ni idea de lo que había sucedido, pero comprendí que poco le faltaba para referirse a las dos damas como seres socialmente desagradecidos, como si la señora Saltram hubiera intentado en vano hacer algo por ellas. Confieso que en ese momento comprendí que tardaría más de 1 o 2 semanas en deshacerme de la imagen de Ruth Amboy, cuyo nombre, cuando lo descubrí, albergaba rasgos que me agradaban secretamente. Era probable que no estuviera destinado a verla ni a oír hablar de ella nunca más. La viuda del caballero, pues Sir Gregory Coxon había sido alcalde de Clockburg, pasaría de largo y la heredera regresaría a su herencia. Durante mis conversaciones con la señora Saltram, descubrí con sorpresa que la señorita Amboy no le había hablado de su asistencia a la fallida conferencia del señor Saltram, y pensé que dicha reticencia se debía a que la señora Saltram la había fatigado, agotando la fuente de compasión de la que tanto alardeaba. Seguramente la muchacha terminaría por olvidar la pequeña aventura, se distraería, encontraría un marido, además no se produciría una nueva ocasión de repetir su experimento. Nuestro círculo de benefactores siguió aferrado a la idea de una serie de brillantes conferencias que se desarrollarían sin incidentes y que darían a conocer a nuestro protegido al público ávido de pagar por escuchar sus ideas. Sin embargo, dado que se trataba de una inspiración tan desigual, el mero concepto de una serie de continuidad era casi una traición o una falacia como mínimo. En nuestro escrutinio de las facturas pendientes de pagar estábamos inevitablemente sujetos a la convención de la sinopsis y del índice ordenado, aunque solo en parte, claro está, para no perder la frescura de la libérrima mano del señor Saltram a la hora de dibujar su actuación. Por mi parte, yo sentía hilaridad ante nuestra escrupulosidad. Ciertamente era una tarea divertida ser escrupuloso por Frank Saltram, el cual también se reía de todo ello de vez en cuando, o al menos emitía suspiros tan espontáneos que pasaban por alegres y parecían carcajadas. Reconocía con honestidad peculiar y característica que en verdad solo se podía confiar en él cuando se encontraba en el salón de los Mulville. Pues sí, admitía reflexivo, allí es donde doy lo mejor de mí. Más bien tarde, cuando se acercan las 11 de la noche, y si no estoy muy preocupado. Todos sabíamos a qué se refería con esa preocupación, la preocupación de estar esclavizado por la superstición de la sobriedad. Los sábados, en mis visitas a los Mulville,
Solía llevarme una bolsa de viaje para pasar la noche allí y no preocuparme de los trenes que salían después de las 11. Yo sostenía la descarada teoría de que llegaríamos a conseguir algo si los Mulville se avenían a cobrar entrada a aquel templo de conversaciones, con sus altares de cojines de chinchilla, sus cuadros y sus flores, la gran chimenea y la clara luz de las lámparas. Aquí, sin embargo, se vinieron abajo vergonzosamente. Ha de haber un defecto en toda semblanza de perfección, y este era el inexpugnable refugio del alto concepto que tenían de sí mismos. Los Mulville se negaron a convertir su salón en un mercadillo, así que las preciadas palabras de Saltram eran la única moneda que allí circulaba. Sin duda, a ningún hombre le pagaron jamás más generosamente que con el silencio de adoración que rodeaba a Saltram en sus mejores veladas. En tales ocasiones hasta el más incrédulo sentía una presencia innombrable, y los que poseían una elocuencia de segunda categoría callaban, enmudecidos. Adelaida Mulville, como orgullosa anfitriona, se dedicaba a vigilar la puerta o atizar el fuego con decisión. Las mismísimas puertas del reino de la luz parecían estar abriéndose y el horizonte del pensamiento resplandecía con la belleza de un amanecer en el mar. En cuanto a los responsables de la factura, es decir, los miembros de nuestra pequeña junta de patronos, siempre teníamos a nuestras espaldas el crujido temible de los zapatos de la señora Saltram. Rondaba, interrumpía y hasta presidía el orden del día, el cual la dotaba de incentivos para seguir preguntando qué podíamos hacer. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? La acuciante persecución de una respuesta a esta pregunta la llevaba en una concatenación de autobuses y generalmente en días de lluvia torrencial a llamar a mi puerta. Saltaba a la vista que nos consideraba criaturas de espíritu débil, que no sabíamos enfrentarnos a los editores, aunque jamás conseguían resultados mejores cuando se plantaba en persona en la puerta de sus establecimientos. Quería cobrar todos los donativos, pues, de otro modo, argumentaba que nunca sabía dónde iría a parar el dinero. Cuando éste no reposaba en su bolsillo, al parecer corría aventuras inimaginables. Se desperdigaba por el desierto, perdiéndose como un escaso riachuelo. Los impresores y los editores fueron los últimos en apreciar a este notable pensador, en la medida en que hoy todos lo valoramos. Los primeros se debatían entre el deseo de cortar su exuberancia tipográfica y la dificultad de manejar sus tijeras de podar, mientras que, cuando los segundos recibían la propuesta de este o aquel título, se apresuraban a sugerir alternativas que pintaban en el rostro de nuestro amigo Saltram la noble e inexpresiva melancolía que a veces aumentaba su atractivo. Después de todo, el título de un libro que aún no se había escrito poco importaba, pero quizás murió alguna obra maestra en el pecho de Saltram cuando éste se estremeció al oír la sugerencia. La solución ideal, ya que los Mulville no pensaban cobrar entrada para acceder a su salón, hubiera sido un sistema de suscripción para los tratados proyectados, con una cláusula de protección en caso de que no se publicaran, cláusula protegida, esto es, por la indulgencia de los suscriptores. La mala suerte del autor era que los suscriptores eran horriblemente literales. Cuando en un alarde de mal gusto preguntaban por qué no se habían publicado los volúmenes, yo sentía tentación de preguntarles si no habían caído en la cuenta de que eso ya había sucedido. Al fin y al cabo, la madre naturaleza había engendrado a Frank Saltram en formato voluminoso, y el dinero que entregábamos era simplemente un depósito que nos daba el derecho de tomar la obra prestada. 5. Sin duda me convertí en una molestia para mis amigos en aquella época, pero había sacrificios que me negaba a aceptar, y jamás se me ocurrió pedirle ayuda a George Gravener. No olvidaba nuestro pequeño debate en la calle Ebury, y creo que se me atragantaba admitir, frente a mi amigo, la confesión que tan fácilmente me había arrancado la señorita Amboy. Fue muy sencillo decirle a la encantadora dama que el hombre por el que tanto nos preocupábamos distaba mucho de ser un verdadero caballero. Pero me habría costado lo indecible confesárselo a mi amigo de juventud. Quizás ya había llegado a la conclusión de que las mujeres son, en realidad, el sexo más generoso. No ignoraba además que Gravener, que empezaba a despuntar pero seguía hambriento y frugal, poseía una naturaleza más ambiciosa que caritativa. Tenía buena vista para cazar soberanos descarriados, sobre todo los que se vislumbraban desde el elevado campanario de Clockburg, y de paso, la herencia que llevaba el apellido del finado alcalde.
Su objetivo inmediato era ocupar todo el campo de visión que proporcionaba aquella ciudad cegada por el humo de las chimeneas, y todas sus acciones y actitudes iban encaminadas a dicha jugada. Tenía su dificultad la tarea, pues el movimiento de la mano hacia el bolsillo debía alternarse con cierta gracia con la postura de la mano sobre el corazón. Así pues, George Gravener se convirtió a su vez en un orador por y para los electores de Clockborough, poco menos encantador que Frank Saltram lo era para los suyos, con la diferencia de que nosotros ya habíamos votado y que nuestro candidato no tenía otro rival que él mismo. Gravener había frecuentado las veladas de Wimbledon en más de una ocasión, merced a las invitaciones de la señora Mulville, y para cuando servía el clarete, la inspiración divina ya había hecho acto de presencia. Mi amigo escuchaba los vaivenes del incensario con más cortesía de la que yo esperaba, pero, de regreso a Londres, cortó la más mínima expresión de triunfo que yo pudiera abrigar cuando exclamó: «He aquí un hombre al que es aconsejable utilizar y a quien jamás hay que permitir que lo utilice a uno». Este breve comentario me humilló sobremanera, como si jamás hubieran cruzado en mi mente idénticos pensamientos durante mis febriles duermevelas. La diferencia era que Gravener dotaba a su observación de una fuerza que yo nunca podría emplear, pues él sí era capaz de utilizar las personas. Poseía las herramientas necesarias para ello, y no pude evitar reparar en la ironía de la estampa de Saltram, resplandeciendo en medio del respetable vecindario de los electores de Clockborough, cuando Gravener me dijo de pronto: «Ya sabes que no soporto ese tipo de charlatanes, pero que me aspen si no hay ciertos aspectos de su cháchara que me serán muy útiles. Hasta el propio Saltram quizás lo sea». Parecía no recordar nuestra conversación original, y la idea le complacía por la novedad. En cuanto a mí, abrigaba no pocos temores, no tanto por Saltram y sus aportaciones como por los efectos colaterales que éstas tuvieran. Sin embargo, me guardé de expresar en voz alta dichas objeciones. Más tarde se hizo obvio que el oráculo de Wimbledon no era del todo apropiado para dicha tarea, pues la política de los dioses no acaba de coincidir con la del partido. Sin embargo, hubo un momento en el que Gravener estudió seriamente la posibilidad de incluir al señor Saltram en su programa. No me lo dijo con esas palabras exactas, pero así fue. La idea tuvo una vida breve, pues era delirante. La búsqueda de paralelismos entre la doctrina Saltram y la que llevaba el sello del partido era un experimento para el que nadie tenía tiempo ni valor, consistente en embotellar, por así decirlo, el aire que exhalaba Saltram y, claro está, las preciosas palabras que profería, y liberarlas en convenientes eventos públicos fijados de antemano. Lo único que verdaderamente podía funcionar era llevar al señor Saltram en una jaula hasta el evento, pagarle y activar su canal específico para cada ocasión en concreto. No obstante, nadie podía prever el caudal que podía desencadenar el señor Saltram, y la crecida de su río podía conllevar inundaciones desastrosas, imposibles de predecir. Hasta el venerable diario El Imperio acudía a cubrir tales noticias, pero no era ninguna novedad que en ciertas ocasiones hasta El Imperio podía venirse abajo. De hecho, existía el instintivo temor de que si se enviaba a un joven y brillante periodista con el encargo de seguir al señor Saltram e informar de sus proezas, cabía la posibilidad de que el reportero jamás volviera de su corresponsalía. Y nadie sabía mejor que George Gravener que había momentos en que era fundamental el veloz retorno de la inversión. Le parecía que nuestro común amigo era un desesperante desperdicio de la ortodoxia, porque Saltram tenía, como decía el pobre Gravener, la cabeza en las nubes, no porque estuviera hundido en el barro. En fin, que Saltram habría sido un caballero lo suficientemente verdadero, tal cual era, si hubiera sido capaz de ayudar a elegir a un auténtico caballero. La gran objeción de Gravener al actual miembro de la Cámara de los Comunes era que no lo era. Lady Coxon poseía una hermosa residencia, una casa con terreno en Clockborough que había alquilado hasta el momento. Cuando regresó de su viaje por el extranjero, la señora Saltram me informó de que el término del alquiler había expirado y que Lady Coxon planeaba instalarse en su propiedad. Imaginaba las rojas libreas y los hombros cuadrados de los criados, las altas murallas del jardín de la humilde morada. También imaginé que, en tanto no se resolviera su carrera en política, George Gravener dirigiría sus pasos hacia allí, y albergué la esperanza de que la posición política de la viuda del alcalde no le hiciera propensa a invitarlo a cenar. Incluso llegué a desear fervientemente que le prohibiera poner los pies en su casa. Intenté imaginar al criado perfectamente abotonado durante el paseo diario,
atropellando con la silla de ruedas el pie de alguien. No obstante, la cruda realidad me llegó de labios de la señora Saltram, que mantenía correspondencia con el ama de llaves de Lady Coxon. Gravener afirmaba que la residencia que yo tenía en mente era el lugar más agradable de todo Clockborough, sentencia que declaraba con la voz de la experiencia y no de la envidia. La escena que mi imaginación seguía pintando estaba ya repleta de gente. La estampa incluía ahora a Gravener en el antiguo jardín con la señorita Amboy, que sin duda y muy justamente le consideraría bien parecido. Desde luego que sería exagerado decir que me sentía molesto por estas elucubraciones mías, pero recuerdo el singular alivio que sentí cuando interrumpió mis pensamientos un irritante incidente en el que me sentí pura y simplemente avergonzado de Frank Saltram. Después de todo, había límites y, por fin, yo había agotado mi paciencia. Claro está que había tenido mis disgustos, si es que puedo emplear esta expresión, pero lo que sucedió fue la gota que colmó el vaso. Mi mente encontró el camino de la claridad. De nuevo abracé ciertos valores que había olvidado. Al fin y al cabo, estaba muy bien tener un temperamento desafortunado, pero no había nada más desafortunado que no tener, a efectos prácticos, nada más que eso. Durante aquellos días evité a George Gravener y llegué a la conclusión de que lo mejor sería abandonar Inglaterra por un tiempo. Solo quería olvidarme de una vez por todas de Frank Saltram, nada más. Una vez pasó la indignación inicial, solo sentía piedad por él y la firme convicción de que no debía dedicarle ni un minuto más de mis pensamientos. No fue por nada que me hiciera a mí. La causa de mi enfado se debía a un desagradable incidente relacionado con los Mulville. Adelaida se pasó una semana entera llorando y su marido dejó la carta de Saltram sin contestar, aprovechando bien la lección acerca de los efectos fatales que conlleva la falta de carácter. La increíble misiva de Frank Saltram, dirigida a la familia Mulville de Wimbledon, no dejaba lugar a dudas sobre la descarada afrenta. Para empezar, había sido enviada desde la residencia de los Putney, en Ramsgate, y su contenido era diverso, pero cada línea más dolorosa que la anterior. Los Putney, desde luego, se habían comportado con extrema bajeza, pero eso no era excusa para el abandono de Saltram. Repugnante ingratitud, deshonestidad flagrante. El repertorio de calificativos era amplio y cada fórmula encajaba mejor que la anterior, siempre sin lograr apaciguar el espíritu atormentado de los Mulville, las víctimas de la afrenta. Ha llovido mucho desde entonces y por suerte no estoy obligado a profundizar más en los detalles del asunto. Hay cosas que, si tuviera que contarlas, en fin, será mejor que me detenga aquí. Como era mi propósito, abandoné Inglaterra durante las elecciones y no sé muy bien cuánto llegué a olvidar o echar de menos a Saltram en el continente. Desde la distancia, en el extranjero, mientras le ignoraba, abjuraba de él y desaprendía lo que me había enseñado, descubrí lo que Saltram había hecho por mí. Era incontestable que le debía más de una noble idea. Había encendido mis modestas luces con su huidiza lámpara y, a pesar de todo, continuaban encendidas. Pero el resplandor que arrojaban solo servía para confirmarme que yo quería mucho más. Entretanto, durante mi viaje me persiguieron las cartas de la pertinaz señora Saltram, que ignoré sin escrúpulos, sabedor de que sus pesares ya no podían ser de extrema gravedad. Sacrifiqué la cortesía debida y me limité a guardarlas en un cajón, y así fue como, un día, mientras me disponía a recoger mis enseres para el regreso al hogar, di con ellas. Me llamó la atención el nombre de la señorita Amboy que aparecía en una de las hojas que asomaba dentro del sobre. La señora Saltram me anunciaba que se había comprometido con el señor George Gravener. La noticia estaba fechada 2 meses antes y la pregunta de la señora Saltram en la postdata había permanecido sin respuesta. Inquiría qué tipo de persona era el pretendiente. Lo cierto era que, para entonces, los votantes y el partido que había logrado la victoria habían convertido a Gravener en diputado por Clockborough. Así que habría sido muy fácil para mí responder a la señora Saltram, indicándole que leyera los periódicos en busca de un perfil de su carácter. Pero, cuando por fin le escribí con la noticia de que regresaba a Inglaterra y que pronto tendríamos ocasión de ponernos al día de todo cuanto había acontecido en la sociedad londinense, me limité a contestarle que la única persona que podía dar una respuesta satisfactoria a su pregunta era la señorita Amboy. 6. Casi logré evitar por completo las elecciones generales, pero a mi retorno tuve que enfrentarme con astucia a algunas de sus consecuencias.
La temporada de Londres retomó aire y agitó sus plegadas alas. Bajo el nuevo gobierno retornó la confianza y uno de los síntomas en el cuerpo social es el retorno del apetito. La gente se reunía de nuevo en citas y veladas para comer juntos y por casualidad, un sábado por la noche, en casa de unos amigos comunes, di en comer al lado de George Gravener. Cuando las señoras se retiraron, me acerqué al sillón donde estaba y le ofrecí mis felicitaciones. ¿Por mi elección?, preguntó al cabo de un rato. Pude fingir jocosamente que no había oído hablar de su triunfo y que aludía a una victoria de cariz más personal. Confieso que me puse rojo. No obstante, pues, al interpelarlo, casi había olvidado su éxito político. Solo pensé en que iba a casarse con esa linda muchacha y, sin embargo, su pregunta me hizo sentir algo incómodo, porque no era mi intención poner tan de relieve su futura boda. Desde luego, caía en la cuenta de que él sí debería haber puesto su matrimonio por encima de todo. Recuerdo que pensé que la medida de aquel hombre se podía tomar en esa asunción de que cuando le felicité por su victoria, él inmediatamente había pensado que me refería a su escaño. Aclaramos rápidamente el malentendido y seguimos charlando. Estaba mucho más animado. Uno adivinaba que su buen humor procedía de dos fuentes distintas. Sus dos victorias, dijo amablemente. Espero que pronto puedas conocer a la señorita Amboy. Vendrá a Londres con su tía. Lady Coxon no ha gozado de buena salud durante su estancia en la campiña y eso ha retrasado su llegada a la ciudad. He oído que será una boda por todo lo alto, dije cortésmente. ¿Quieres decir para ella?, replicó, echándose a reír alegremente, y añadió, sí, es americana, aunque apenas se le nota, excepto en que está acostumbrada a tener más dinero que la mayoría de las muchachas inglesas, hasta las hijas de hombres adinerados. Eso resultaría del todo intolerable para un tipo como yo, claro está, si no fuera porque su padre ha sido extraordinariamente generoso. Todo es muy satisfactorio. Añadió que su hermano mayor había conocido a la señorita Amboy durante una reciente visita a Caulfield y había quedado muy complacido, y que la señorita Amboy casi se había ganado a Lady Maddock. Me dio a entender que el generoso caballero de Allende los Mares aún no había establecido ninguna dote propiamente dicha, pero sí había enviado un señor regalo, y, al parecer, el maná de presentes prometía seguir lloviendo desde el otro lado del océano sobre la joven pareja. La gente actúa de la misma forma, simple, en los momentos de mayor satisfacción y en los más complejos, y quizá fuera la actitud directa con que Gravener trataba las finanzas de su futuro matrimonio, lo que me impelió a preguntarle, casi como un acto de decoro, si la señorita Amboy también iba a heredar de su tía. Pues la situación es curiosa, explicó Gravener. Lady Coxon, una mujer de lo más peculiar, tendrá que regirse por el testamento de su fallecido esposo, que aún era más peculiar. Verás, la dejó empantanada con un montón de extrañas obligaciones que cumplir, complicadas por requisitos aún más extraños. Para empezar están las primas Coxon, todas ellas ancianas y solteras, gente del más desesperante a las que tendrá que proveer de sustento. ¿Y la señorita Amboy no encaja en ninguno de esos requisitos? Gravener se rió primero, sin decir nada, y luego repentinamente, como si sospechara que yo le enfocaba con una linterna y le arrancaba más de lo que deseaba admitir, replicó secamente, un montón de tonterías en suma, a mí me mueven otros propósitos. Unos 15 días después, en casa de Lady Coxon, entendí muy bien a qué propósito se refería. Gravener me había mencionado como un buen y viejo amigo, y fui graciosamente invitado a cenar. La viuda del caballero seguía indispuesta. Se había retirado a las 11, de modo que me recibió la señorita Amboy, en cuanto valiente anfitriona suplente, sin la ayuda de Gravener, pues, para acabar de complicar las cosas, éste mandó recado de que se requería su presencia en la insaciable Cámara de los Comunes, que estaba exigiéndole mucho más tiempo del que había pensado. Me emocionó el valor, la gracia y la alegría que desplegó la joven dama durante su misión de la noche. Lidiar sola con la flora y la fauna de Regent's Park. Hice lo que pude para ayudarla a clasificarlos, una vez ambos nos recuperamos de la ligera confusión motivada por mi presentación. El caballero con el que había conversado, de Frank Saltram, resultaba ser el viejo amigo de su prometido. En ese momento vislumbré por primera vez que la señorita Amboy estaba a la altura de sus responsabilidades con sus invitados. Dejaré que el lector juzgue hasta qué punto me sentí irritado al compartir esa carga precisamente en ese momento,
pues los sirvientes anunciaron la llegada de la señorita Amboy. Al parecer, había mandado a por ella para ayudar a la señorita Amboy en las tareas de anfitriona de la velada, en ausencia de la dueña de casa. Bien, seguro que estará atareada conmigo, pensé, y no me equivoqué. Lady Coxon y su sobrina habían invitado a cenar a la señora Saltram y apelando a su amabilidad, por lo que la venganza sería terrible. Me pregunté si la señorita Amboy sabía lo que hacía, pero solo pude concluir que George Gravener era un tipo en verdad afortunado. Me dijo que no le había contado a su prometido su visita a Upper Baker Street, pero se lo contaría al día siguiente. Yo adivinaba que eso no haría que la visita de la señora Saltram le sentase mejor a Gravener. Jamás me había encontrado frente a una joven tan ignorante en su agudeza, tan libre en su modestia. Creo que llegué a esa conclusión cuando después de la cena me dijo con franqueza, diríase casi con una explosión de júbilo, ¿no le parece admirable la señora Saltram? ¿Por qué debería parecérmelo? Pensé para mis adentros. Aquella era, en verdad, una mujer sin maldad. Busqué una excusa y repliqué. Mi objeción a la señora Saltram es de lo más habitual en los círculos sociales. Conozco todas sus historias. Como la señorita Amboy guardó silencio durante un instante, añadí, las de su marido, quiero decir. Ya, pero ha habido novedades. No para mí. Cualquier novedad sería interesante. Creo que en estos últimos tiempos se ha portado aún más horriblemente. No me importan las fluctuaciones de su comportamiento, repliqué, pues de noche todos los gatos son pardos. ¿Pudo usted comprobar el cariz de nuestro sujeto la noche que le esperamos juntos? ¿Qué quiere usted? No tiene dignidad. La señorita Amboy, que había efectuado las presentaciones con su estilo americano, miró satisfecha algunas de las combinaciones de invitados que había formado. Luego dijo, es una lástima que no pueda verlo. ¿Quiere decir que Gravener no se lo permite? No se lo he preguntado y me deja hacer todo lo que quiero. Pero usted sabe que su prometido le conoce y que se maravilla de lo que algunos de nosotros vemos en él. No hemos hablado de él. Pues pídale que la lleve un día a casa de los Mulville. Pensaba que el señor Saltram había abandonado la compañía de los Mulville. Es cierto, pero eso no impedirá que se plante de nuevo en su salón para florecer como una rosa de temporada en un mes o dos. La señorita Amboy reflexionó un instante y por fin dijo sonriente, entonces será un placer ver a los Mulville. Será una visita provechosa, desde luego, no debe usted dejar de verlos. Le pediré a George que me lleve, declaró. De repente la señora Saltram se plantó ante nosotros. La señorita Amboy trató a aquella desgraciada con la misma amabilidad con que me había sonreído a mí y le dirigió a ella la siguiente pregunta de la conversación. ¿Existe la posibilidad de otra conferencia? ¿Una de sus maravillosas charlas públicas? ¿No anunciaron hace poco que se celebraría otra? ¿Otra? Más bien otras 30, exclamé, dándome la vuelta mientras notaba los ojos de la señora Saltram clavados en mi espalda. Unos días después me llegó la noticia de que la boda de Gravener era inminente y se celebraría después de la Pascua, pero no recibí ninguna invitación, lo cual me hizo dudar. Más tarde me contaron que la ceremonia se había pospuesto, algo sucedía, y ese algo era que Lady Coxon estaba gravemente enferma. Después de mi velada en la casa de Regent's Park había pasado en un par de ocasiones para presentar mis respetos, pero sin éxito. Ni Lady Coxon ni la señorita Amboy podían recibirme, ocupada la segunda en el cuidado de la primera. Me lo confirmó George, con quien me encontré poco después. Lady Coxon precisaba cuidados constantes y su sobrina había aceptado el papel de enfermera. Por discreción no volví a insistir con una tercera visita, pero aún así me enteré de cuanto acontecía en la casa, esta vez mediante Adelaida Mulville. Debería decir que fue gracias a ella como pude seguir el desarrollo, ya no de la acción dramática, sino de la farsa, de cuya naturaleza al principio yo no estaba advertido. Sea como fuere, a veces visité Wimbledon porque Saltram estaba allí y otras porque no estaba. Los Putney, que al principio se lo habían llevado a Birmingham, ya se habían deshecho de él, y nosotros teníamos la terrible constancia de que vagaba sin techo y deshonrado por los Midlands, casi como el herido rey Lear deambulaba por la tierra destrozada por la tormenta. Mientras tanto, en el segundo piso, Adelaide había renovado la tapicería de su habitación. Casi se oía crujir de la chinchilla nueva, y los muebles relucientes acrecentaban sus dibujos y sus morados, y hacían que su espléndido y frágil genio fuera aún más trágico.
Quizás Saltram no andara descalzo por los páramos, pero seguramente estaría calzado con zapatos poco convencionales. De cosas así, Adelaide y yo, que éramos de esos viejos amigos que pueden quedarse mirando el uno al otro en silencio, hablábamos sin mediar palabra. En voz alta hablábamos solo de la brillante muchacha con la que George Gravener iba a casarse y a la que Adelaide había conocido el pasado domingo. Comprendí que la velada se había desarrollado agradablemente para todos, pues la señora Mulville la recordó con su estilo único de demostrar confianza en una relación nueva. Le gusto. Su natural humildad se regocijaba con esa medida del éxito de un nuevo encuentro. Todos sabíamos de sobra lo mucho que le gustaban a Adelaide las personas a las que ella gustaba, y de ese modo Ruth Amboy se ganó la buena voluntad de la señora Mulville mucho más fácilmente que la de Lady Maddock. 7. Una de las consecuencias para los Mulville de los sacrificios que habían hecho por Frank Saltram había sido la venta de su carruaje. Adelaide se vio reducida a pasear por Londres en una cosa verduzca de un solo caballo, un landó victoriano de alquiler que habían conseguido gracias a un cochero arruinado cuya esposa estaba enferma de tisis y que necesitaba el dinero. Se trataba de un vehículo que hacía girar las cabezas a su paso, especialmente cuando junto a la señora Mulville se sentaba, embozado bajo un sombrero blanco y envuelto en un chal del mismo color, uno de los de ella, su pensionista. Esta era su postura, y me atrevo a decir su disfraz, cuando se presentó una tarde de julio en la residencia de Lady Coxon para devolver la visita de la señorita Amboy. La rueda del destino había girado, y entre profundos silencios y exhaustos lamentos y perdones, todos imposibles de pronunciar en voz alta, Saltram había recuperado su posición en la residencia de los Mulville. ¿Fue por orgullo o por penitencia que la señora Mulville decidió pasearle en su vehículo por todo Londres? Si él estaba avergonzado por su ingratitud, ella bien podía estarlo por su compasión. Lo cierto es que era incorregiblemente capaz de disfrutar su llamativa figura, aparcada en el landó mientras ella estaba de compras o con una conocida. Sin embargo, si se pasó 20 minutos esperando en el vehículo en Regent Park, quiero decir, en la puerta de Lady Coxon mientras su acompañante visitaba a la dueña de la residencia, no fue para humillarle, pues al cabo de un rato la señora Mulville salió en persona para hacerle entrar en la casa y presentárselo a la joven dama americana. Adelaide me contó detalladamente las circunstancias de dicho encuentro, pero antes de eso, bien entrada la temporada, fui a tomar el té con la señorita Amboy bajo los auspicios de Gravener, pues la cita era en la Cámara de los Comunes. El diputado por Clockborough había convocado a un grupo de bellas damas y los Mulville no habían sido invitados. En la gran terraza, mientras paseaba con la señorita Amboy, ésta exclamó inmediatamente: «Por fin le he conocido. ¿Sabe usted? Le he conocido». «¿Y qué le parece?» «Muy extraño». «¿No le resultó agradable?» «No podría decírselo hasta que lo vea de nuevo». «¿Y tiene ganas de verlo otra vez?» Hizo una pausa antes de contestar. «Muchísimas». Guardamos silencio. Creo que se había dado cuenta de que Gravener nos estaba observando. Ella le dio la espalda al grupo y yo dije: «Puede ser que no le guste, pero está claro que la picadura es de importancia». «¿Picadura?», dijo ella, sonrojándose. «Ah, no se preocupe. Uno no se muere por ello», dije, riéndome. «Desde luego, espero no morirme de nada antes de ver de nuevo a la querida señora Mulville». Le dije que me alegraba por la buena de Adelaide, a lo que replicó que le parecía la mujer más encantadora de Inglaterra. Antes de separarnos le hice notar que era un simple acto de humanidad advertirla de que ver de nuevo a Frank Saltram, lo cual sin duda sucedería si veía de nuevo a la señora Mulville, posiblemente se daría de bruces contra la eterna pregunta, esto es, la relativa, la opuesta importancia de la virtud y la inteligencia. «Seguramente es un asunto en el que se dan muchas cosas por sentadas», replicó la señorita Amboy. «Quizás me he expresado mal. Me refería a lo que hablamos la noche en que conocimos en Upper Baker Street, a la importancia relativa en relación con la virtud de otros dones del espíritu». «¿Acaso considera que la virtud es un don del que se nos hace entrega como si fuera un regalo el día de nuestro cumpleaños?», me preguntó. «Esta pregunta confirma mis peores temores, señorita Amboy. El problema ya la tiene atrapada en sus garras. Sin embargo, le garantizo que tendrá ayuda, la misma con la que yo conté para resistir la tentación». «¿Qué quiere decir?» «Hablo, claro está, del estimado diputado de Clockborough». «Pero si mi idea siempre ha sido ayudarlo yo a él», dijo sonriendo. Y efectivamente así había sido. El propio Gravener me había confesado que los electores de Clockborough habían caído rendidos a los pies de la señorita Amboy,
lo que le ganó no poca ventaja. Sin duda la proeza habría de repetirse una y otra vez, aunque al mes siguiente me llegaron noticias de que esta notable facultad estaba en suspenso. La señora Saltram fue la primera en informarme de la catástrofe, de la que después recibí confirmación en los salones de Wimbledon. La pobre señorita Amboy tenía problemas y la gravedad de estos la reclamaban en su país de origen. En Nueva York su padre había sufrido varios reveses económicos y había perdido hasta la camisa, y de paso el resto de mortales se había enterado, no sin cierta vejación, de cuán rico había sido. Adelaide me dijo que se había ido a Estados Unidos sola hacía apenas una semana. ¿Sola? ¿Y Gravener lo ha permitido? ¿Qué querías que hiciera? Ya sabes cómo es la Cámara de los Comunes. Creo que maldije a la Cámara, tanto me habían interesado los acontecimientos que me acababan de narrar mi amiga. Por supuesto, George declaró que seguiría a la señorita Amboy tan pronto como fuera libre de convertirla en su esposa, pero ahora ella difícilmente podría cumplir con la dote que virtualmente le había prometido a Gravener. La señora Mulville me contó lo que se decía en los círculos londinenses, que la muchacha era encantadora, pero estos padres americanos, ¿qué podía esperarse de ellos? El señor Saltram, según Adelaide, opinaba que un hombre jamás debía permitir que su relación con el dinero se convirtiera en algo espiritual. Había que conservar su naturaleza exclusivamente material. «Moi pas comprendre», me limité a decir. Adelaide, con su encantadora simpatía, me explicó que seguramente quería decir que había que limitarse a utilizar el dinero y punto, sin pensar demasiado en él. «Es decir que lo tomas sin darte las gracias, ¿no?», pregunté profanamente. Se pasó un cuarto de hora sin mirarme, pero eso no me impidió inquirir cuál había sido el resultado de su entrevista en Regent's Park con el señor Saltram y la señorita Amboy. «Fue una delicia», dijo, mientras su rostro se iluminaba. Frank dijo que reconocía en ella una naturaleza en quien confiar completamente. «Ya, pero ¿cuál fue el efecto de Saltram en la señorita Amboy?» «Todo el que podíamos desear», dijo, remontando el río de su entusiasmo. Algo en su tono de voz me arrancó una carcajada. «¿Quieres decir que le entregó un donativo?» «Ya que le preguntas, te diré que sí». «¿Allí mismo?» «Por supuesto, me lo entregó a mí», admitió la pobre Adelaide. Me quedé callado un momento. De algún modo la escena era inimaginable. ¿En serio te refieres a una suma de dinero? Fue una cantidad respetable. Por fin me miró a los ojos, aunque no sin esfuerzo. 30 libras. ¿De su bolsillo? De un cajón del escritorio donde redacta sus cartas. Deslizó los billetes doblados en mi mano. Él no estaba mirando. Todo sucedió cuando regresaba al carruaje. Adelaide terminó exclamando: «Oh, te aseguro que lo guardaré por su bien». Mi pobre amiga pensaba, al verme ligeramente agitado, que me preocupaba el destino que iba a darle al dinero. Su confesión me sumió en un estado de profunda reflexión. Me pregunté si hay algo que convierta a la gente en seres más abyectos que la falta de egoísmo. Supongo que murmuré algo bien intencionado, pues ella prosiguió como si hubiera podido vislumbrar mi confusión ante un comportamiento tan desprendido. «Te aseguro, querido amigo, que él estaba en uno de sus mejores momentos, pero yo ya no pensaba en eso». Exclamé: «¡Qué increíble estos americanos!», justo cuando su padre estaba, por así decirlo, a punto de timar a su prometido. «Bueno, supongo que el señor Amboy no se habrá arruinado a propósito», dijo la señora Mulville mirándome extrañada. «Lo más probable es que no puedan mantenerlo, pero fue un gesto muy bonito». «¿Y dices que Saltram estuvo bien?» «Mejor que bien, logró sorprenderme hasta a mí». «Y me imagino que eso no será fácil». Al cabo de un rato añadí: «¿Puede ser que viera los billetes asomando en el cajón del escritorio?» «¿Cómo puedes ser tan cruel cuando sabes lo desinteresado que es Frank?», dijo ruborizándose. «Perdona, pero precisamente porque le conozco lo pregunto. La verdad es que me cuentas cosas que me causan una profunda agitación. Seguro que no vio nada excepto la posibilidad de una idea espléndida». «Y quizás aún el bonito rostro de la señora Amboy escuchándole», convino la señora Mulville animada. «Quizás». «¿Y de qué hablaba Saltram?» «¿Sus palabras? Bueno, pues habló de la boda de la señorita Amboy. Yo se lo había contado. La idea del matrimonio, la filosofía, la poesía, lo sublime que anida en una alianza para siempre». Era imposible contener mi hilaridad ante tal desfile de sublimaciones y emití algún que otro sonido burlón sin poder evitarlo. Mi interlocutora me miró severamente. Sé que suena manido, pero ya sabes la frescura de la conversación del señor Saltram. ¿Y lo ilustrativa que es su frescura? Por supuesto que sí. Y como siempre, ha tenido razón en lo relativo a la gran pregunta.
Acerca de qué gran pregunta, querida amiga, no ha tenido razón, diría yo. ¿De cuántos grandes hombres se puede decir algo así? Un hombre que jamás, jamás ha cambiado de curso, terminó exultante la señora Mulville. Traté de pensar en algún otro gran hombre, pero me di por vencido. Me limité a preguntar, ¿y la señorita Amboy no expresó su satisfacción con ningún otro gesto, aparte de su encantador donativo? Por supuesto, mientras él subía al carruaje se dirigió a mí con mucha calidez. La estampa del Saltram y su enorme chaleco izándose hasta el lado verde cruzó fugazmente mi cabeza. Dijo que no estaba en absoluto decepcionada. ¿Llevaba Saltram su chal?, pregunté. ¿Su chal? Ni siquiera se acordaba. Bueno, quiero decir el tuyo. Tenía muy buen aspecto, si es eso lo que quieres decir. Es muy limpio, ya sabes. Y la señora Amboy empleó una expresión de lo más notable. Dijo que su mente es como un cristal.